Hola, 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 Dios les bendiga, Dios les bendiga. Aquí seguimos de nuevo grabando acerca del milenio, acerca de acontecimientos futuros. Los que estudian la Biblia llaman ese tema escatología, que se refiere a los acontecimientos futuros del ser humano y del universo. Hablar del futuro del ser humano y del universo, escatología. El estudio de los acontecimientos finales, futuros, de las profecías bíblicas que no se han cumplido, que están para los últimos tiempos. Según la Biblia, los últimos tiempos o tiempos finales empezaron desde Pentecostés en adelante, porque dice en Joel capítulo 2 y en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 también, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y el derramamiento del Espíritu Santo empezó después de la Pascua, ya en Jerusalén, en la fiesta que llaman Pentecostés. Allí por primera vez vino el Espíritu Santo sobre la gente y bautizó en diversos géneros de lenguas, bautizó en lenguas, y la gente decía que estaban borrachos porque hablaban un idioma que ellos mismos no conocían, pero la gente que les escuchaba los oían hablar en esa lengua, en ese lenguaje. Bueno, tengo mi Biblia abierta aquí en Hechos, capítulo 3, del 17 al 21. Seguimos enseñando acerca del milenio. Estas enseñanzas es para toda persona. Para toda persona. No, su servidor no hace acepción de persona, de que alguien es evangélico, alguien es atalaya, alguien es mormón, alguien es adventista, alguien es católico. Aún para el ateo que quiere escuchar estas enseñanzas es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque estoy hablando de profecías y muchas de ellas se cumplieron ya, otras se están cumpliendo. Y eso es una evidencia científica. Al menos usted se mete a internet, a YouTube, y ve ciertos programas judíos religiosos y cómo a través de excavaciones que hacen encuentran evidencias arqueológicas de que existió aquella ciudad, que la otra, inclusive reyes existieron o personas que vienen en la Biblia, nombres de ellos, y evidencias arqueológicas de que sí es verdad lo que la Biblia decía de aquel pueblo, de aquella ciudad, y hay evidencias científicas. Así las profecías, una de las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, perdón, es de que muchas profecías se cumplieron, no una, ni 10, ni 15, no, muchísimas profecías se cumplieron al pie de la letra como Dios lo dijo, ya sea en la persona de Jesús, ya sea en la iglesia, ya sea en Israel. Muchísimas profecías se cumplieron y eso es una evidencia clara e irrefutable de que la Biblia es la verdad. Y es una evidencia de que si se cumplieron muchísimas profecías a través de la historia, pues se cumplirán las que faltan que cumplirse. Voy a leerles a ustedes, siguiendo el tema del milenio, 1000 años de paz en la tierra. Es un tema emocionante este. Ya llevo varias grabaciones de enseñanzas y no me apresuro a terminar. Y los que están recibiendo estas enseñanzas, ya esta es como la quinta o la sexta. Así que son varias y duran como media hora, 40 minutos cada enseñanza. Sobre todo a usted que le gusta aprender de la palabra del Señor, le animo a que la escuche y que ponga allí su comentario, ya sea que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. Yo no me enojo, porque no soy Dios para tener la verdad absoluta, porque soy un ser humano que me puede equivocar
y no todo lo que yo diga al 100% será verdad, aunque mi intención es que todo sea verdad. Pero al final la historia y Dios darán testimonio de si es cierto o no. Y el que conoce la Biblia y tiene a Dios en su corazón entenderá si soy un siervo de Dios o no lo soy. De mi parte trato de cumplir con la guianza de Dios, de enseñar de estos temas, deseara más tiempo, porque hay mucho que enseñar. Dios les bendiga. Seguimos aquí en Hechos capítulo 3, enseñando acerca del milenio, 1000 años que habrán de paz sobre la tierra. Recordemos que este mundo está lleno de guerras y de conflictos a través de la historia y casi que no hay paz en el mundo. Paz en forma completa. Bueno, en el milenio habrá paz completa porque Jesús será rey sobre toda la tierra. Hechos capítulo 3 del 17 al 21, vamos a ver, aquí está el 19, 16, 18, aquí está el 17 al 21. Dice así: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Bueno, ahorita seguimos leyendo ahí el 22. Leí hasta el 21, del 17 al 21. Aquí el apóstol Pedro da un discurso y les dice a los judíos que por ignorancia, hoy día también por ignorancia, con el respeto de los judíos que me escuchen, por ignorancia ellos siguen rechazando a Yeshua, al Mesías, en su primera venida, porque ellos se dejan guiar por las enseñanzas de los rabinos judíos y no quieren de alguna forma quizás escuchar otras enseñanzas, porque hay buenos escatólogos cristianos que de alguna forma creo que enseñamos en una forma sencilla y clara acerca de estos temas. Y esto lo digo con humildad, con respeto y con conocimiento. Aquí el apóstol Pedro le dice a sus compatriotas, los judíos, que ellos por ignorancia rechazaron y llevaron a la cruz al Mesías, que lo mataron, lo crucificaron, pero que ahora Dios les manda que se arrepientan, que se conviertan por la fe en Jesucristo, para que reciban perdón de pecados, para que vengan tiempos de alegría, de gozo, de paz, de refrigerio sobre ellos. Ese refrigerio es la paz, el amor de Dios. Recordemos que Israel, aunque son gente muy valientas y no temen a sus enemigos, pues aunque el ser humano a veces por naturaleza, pues es lógico que en algún momento tememos, pero los judíos son gente valiente y que confían en las promesas de Dios, muchos de ellos, ¿verdad? Porque hay otros muchos que son corrompidos, como en la ciudad de Tel Aviv, que hay tanta maldad. Recordemos que Tel Aviv antes era la capital de Israel por un tiempo, pero ahora es Jerusalén como en antaño. Entonces Pablo les explica y les dice, por ignorancia fue que rechazaron al Mesías, ahora deben arrepentirse y convertirse porque Dios permite que los cielos reciban a Jesús
dice, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Esta frase, la restauración de todas las cosas, no es cuando recibe alguien a Cristo en el corazón. Cuando alguien recibe a Cristo en el corazón, no se restauran todas las cosas. Lo que se restaura es su espíritu, su alma y su cuerpo se subyuga a la vida espiritual que Dios manda y demanda de todo creyente en Dios. Pero el planeta Tierra sigue igual, más bien de mal en peor, porque el ser humano de alguna forma se está o nos estamos autodestruyendo con la guerra, con el odio, con los divorcios, con eso de querer destruir la familia según el orden que Dios ha establecido, y aún reyes y políticos que me escuchan, algunos políticos están haciendo leyes o abrazando leyes que apoyan la inmoralidad sexual, el incesto, ¿cómo es? El homosexualismo en el hombre y la mujer, y están legalizando lo inmoral y lo anticientífico, porque son ideas que el diablo le ha metido a la gente que no es correcta ni va en confort a la naturaleza, sino que va en contra de la naturaleza, ya sea humana o natural en nosotros los seres humanos. Tanta inteligencia, tanta tecnología, tanta facilidad de aprender, y el ser humano hace cosas que un animal no lo haría. Aún hay animales que son fieles a su pareja hasta la muerte. Hoy día, para vergüenza lo digo, hay lugares donde en el mundo, muchos países donde más de la mitad de los matrimonios se están divorciando. Y eso es triste y lamentable, duele. Y la Biblia dice que por eso Dios va a castigar al mundo, porque tuvieron en poco el pacto sempiterno. La Biblia llama el pacto matrimonial el pacto sempiterno, que uno promete al casarse ser fiel hasta la muerte, pero a veces no es así. Bueno, siguiendo aquí, ¿qué significa la restauración de todas las cosas? Bueno, eso es después de la batalla del gran Dios Todopoderoso, que se llevará a cabo, donde estará Gog y Magog, Ezequiel 38-39, estarán los reyes del oriente, que habla Apocalipsis, si no me equivoco, 16, capítulo 16, y estará el gran ejército que el anticristo tendrá allí en Jerusalén y los alrededores allí, y Jesús viene, pone los pies en el monte de los olivos, y desde que está en el aire, en caballo blanco, destruye a muchos enemigos, al falso profeta y al anticristo los manda a inaugurar el lago de fuego y azufre, a inaugurarlo, son los primeros que lo estrenan. Al diablo lo guarda en el corazón de la tierra, ahí hay un abismo. A la par del infierno hay un abismo en el corazón de la tierra, según la Biblia. Bueno, ahí hay demonios, que algunos de ellos, de hecho 200 millones van a salir en la gran tribulación, habla Apocalipsis. 200 millones de demonios por un lado, y por otro lado van a salir otro poco más. Y atormentarán a mucha gente, a aquellos que tienen la marca de la bestia, pero no dañarán a los escogidos de Dios esos demonios, porque tienen tendrán, porque es algo futuro, la protección de Dios. Entonces la restauración de todas las cosas se refiere a la segunda venida de Cristo. Dice Mateo 25 que pondrá los cabritos a la izquierda y les dirán: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En este caso el fuego eterno no es el lago de fuego y azufre, sino el infierno. En la segunda venida de Cristo, los que se dejaron sellar por el anticristo van al infierno.
no al lago de fuego. Al lago de fuego solo va, vuelvo a repetir, el anticristo y el falso profeta. Lo enseña Apocalipsis 19. ¿Qué más? La restauración de todas las cosas es que Jesús a los malos los manda al infierno, los buenos entran en carne y hueso al milenio, se reproducirán como seres humanos que son por 1000 años. Tendrán hijos, muchos hijos. El ser humano pecará, pero no mucho. Y dirá alguien, ¿por qué pecará si no hay Satanás y demonios? Decía el siervo de Dios, Gigi Ávila, porque esta carne es más mala que el mismo diablo, decía. A mí me daba risa cuando lo escuchaba, pero es cierto. Ayer predicaba aquí como a 45, 50 kilómetros de donde estoy grabando, ayer en la noche, y les explicaba por qué la carne es el peor enemigo del cristiano y no el diablo ni el mundo de maldad. La carne es nuestro peor enemigo, que no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere congregarse, no quiere estudiar la Biblia, solo quiere satisfacer sus deleites pecaminosos. Pero ya un cristiano debe morir cada día a esos deleites pecaminosos y sí disfrutar del mundo y aún del sexo y de todo lo creado, disfrutarlo, pero en el orden de Dios. La restauración de todas las cosas empezará en la segunda venida de Cristo, que Él a los malos los enviará al infierno, que son los cabritos que habla Mateo 25. Y los que están a la derecha son los 144,000, son el remanente judío y un remanente gentil que será salvo en los 7 años en que estará el cuerno pequeño gobernando el mundo, no desde Roma, no. Roma no es la gran Babilonia ni la gran ramera, es Jerusalén, porque se volverá apóstata Jerusalén a través del anticristo. Se volverá apóstata y Jerusalén se volverá muy pervertida, sobre todo en la segunda etapa de gobierno del anticristo. Cuando se rompe el pacto con Israel, los judíos verán que no es el Mesías y un remanente huye a un lugar que Dios tiene preparado para guardarlos por 3 años y medio, el período llamado la Gran Tribulación. Y el anticristo matará a muchos judíos que no le aceptan como Mesías, y a muchos cristianos que se convertirán en ese período, los mata o los manda a matar, les cortará la cabeza. Esos que mueren por el anticristo resucitan para entrar al milenio con cuerpo glorificado, según Apocalipsis capítulo 20. Es la parte B de la primera resurrección. Gloria a Dios. Y después de que los malos son juzgados, los buenos entran al milenio en carne y hueso, pero tienen la naturaleza adámica, la naturaleza vieja, la naturaleza caída, y por eso habrá pecado en el milenio. No por Satanás y los demonios, sino por la naturaleza caída. Pero habrá muy poco pecado, y si alguien persiste en pecar, Dios lo corta, o sea, muere. Porque dice, regirá con vara de hierro. Sí habrá muerte en el milenio, pero poca, no mucha. Porque solo pecarán por la fuente de la naturaleza caída humana. La restauración de todas las cosas, ¿por qué la Biblia llama aquí en Hechos, que le leí ahí, que vendrá Jesús, el deseado de las naciones, y pondrá paz en el mundo desde Jerusalén? Por eso es que Jerusalén, la gran ramera, será quemada al final de la gran tribulación, porque será quemada, Dios la purificará con fuego. Y luego viene la segunda venida de Cristo, ya Jerusalén es purificada por fuego, y aún el mundo es purificado con fuego. Enseña el libro de una epístola del apóstol Pedro. Dios enseña que será purificada con fuego en su segunda venida. Y establecerá el reino milenial. Este mundo, este planeta Tierra queda semidestruido, porque en Apocalipsis dice que Jesús viene a destruir
los que destruyen la tierra. Ese anticristo hará maldades terribles, terribles, y atrae a él en forma asolapada, en forma astuta, en forma satánica, con astucia militar y poderes del diablo y poderes que Dios le ha permitido tener, ¿verdad? Porque Dios le permite al diablo ciertos poderes. Hacia el anticristo Dios le permitirá ciertos poderes por un tiempo señalado por Dios, después de que la iglesia seamos llevados al cielo y esté sobre todo al final en la gran tribulación. Pero al final de la gran tribulación Jesús viene y establece el milenio y por 7 años estarán quemando armas y convirtiendo las armas en asadones y en herramientas para la agricultura. Y en el milenio todo se cosechará en abundancia, todo. Las plantas no tendrán enfermedades ni serán estériles, sino que la Biblia enseña que habrá en abundancia y los animales serán como al principio, ya no serán carnívoros, sino serán vegetarianos ya. Porque aún el niño jugará con el león, con el animal fiero, el niño cogerá la serpiente, bueno, todo eso ahí está escrito en la Biblia. Por eso lo llama la restauración de todas las cosas. La Biblia dice en el libro de Romanos que entrará la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. La plenitud de los gentiles es hasta el final de la gran tribulación, que se termina el gobierno humano para seguir el gobierno de Dios o el reino de Dios en la tierra, como también enseña el Padre Nuestro en Mateo 6, versículo 10. Mateo 6, 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. En una forma literal y completa, en el milenio se hará la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios es de que no pequemos, y el que peca Dios lo va a cortar, porque Dios no va a estar alcahueteando a los políticos que quieren cometer cohecho, o a las personas que quieren pervertir a otras, no, sino que habrá santidad en el milenio, habrá justicia, habrá un juicio correcto. La palabra de Dios se llevará a cabo como Dios lo enseña en la Biblia. ¿Qué pasaría si las naciones del mundo siguieran la Biblia? Sería un mundo lindísimo. Por eso el diablo usa aún a los políticos y a los gobernantes para quitar la Biblia de las escuelas, de los colegios. La Biblia debiera enseñarse, no solo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, no solo ahí. Desde que el niño, según la psicología, desde que el niño está en el vientre de mamá, debiera enseñársele al ser humano. Porque aún en el vientre de mamá, según la psicología, ellos entienden y perciben muchas cosas de lo que les rodea. Ellos oyen y sienten si la mamá sufre o si la mamá no sufre. Por eso, si usted está embarazada, léale la Biblia al bebé desde que está en el vientre de la madre. Cántele cantos a Dios. Bendiga a esa criatura desde antes de nacer y verá que van a ser bien bendecido por Dios ese bebé. Gloria al Señor. Bueno, entonces ya traté de explicar por qué será la restauración de todas las cosas. Luego, según veamos versículos, usted verá por qué será la restauración de todas las cosas. Porque no habrá guerra, no se pelee. Lo que es de guerra será quitado en forma absoluta y completa, según la Biblia. Ya lo leímos ahí en Isaías 9. Y aquí habla de la restauración de todas las cosas. No puede haber paz si cada vez se hacen más armas de guerra. No puede haber paz si los políticos y los magnates políticos del mundo quieren gobernar sobre otras naciones y otros pueblos. A veces no gobiernan ni bien su pueblo y van a querer abarcar geográficamente más su poderío, a la fuerza, a la violencia. Eso es maldad, eso Dios lo condena. Respete los límites, respete a los otros políticos,
ame al otro ser humano y no esté odiándolo y queriéndolo subyugar a tu capricho, porque esa sed de poder a Dios odia esa sed de poder. Eso es altanería, eso es orgullo, eso es arrogancia, eso Dios lo condena. Por tanto, Dios manda que los políticos se arrepientan de su cohecho, de su opulencia, de querer gobernar sobre otros, aun aunque muchos inocentes mueran. Dios aborrece ese orgullo, ese capricho, esa prepotencia. Por eso qué lindo cuando algún político, como ahorita mismo en El Salvador, hay un político que cree en la Biblia, que respeta la Biblia. No será perfecto, cometerá errores, pero qué lindo, porque ya hay políticos perfectos, no pueden haber. Pues, mientras seamos seres humanos tendremos errores. Aún en el milenio tendremos errores y fallaremos y habrá pecado, pero habrá un temor reverente a Dios, habrá una santidad, habrá un deseo de adorar, de servir y seguir a Dios. De hecho, Dios lo va a demandar, lo demanda ahora y en el milenio con más vehemencia Dios lo va a exigir. ¿Por qué? Porque Dios ama al ser humano y cuando la Biblia dice regirá con vara de hierro es que Dios no va a alcahuetear el pecado. Eso es lo que dice en palabras sencillas. Seguimos aquí leyendo. Dice que Jesús fue recibido en el cielo hasta que venga la restauración de todas las cosas. O sea, la segunda faceta o la segunda venida del Mesías, de Jesús. Pero ya no viene a que lo crucifiquen. Ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es más, aún viene como el Dios Todopoderoso. Por eso no estará tan accesible a toda persona, porque Dios es glorioso. Ya la iglesia estaremos en el milenio con cuerpo glorificado. Recordemos que ya la iglesia ya no tiene sexo en el milenio. Seremos como los ángeles de Dios. También los que resuciten para entrar en el milenio, que el anticristo habrá decapitado, esos entrarán con cuerpo glorificado. Ya no serán parte de la iglesia, pero serán los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Bueno, voy a terminar aquí en Pedro para terminar esta grabación, porque no sé, el tiempo se me va muy rápido cuando trato de enseñar. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo, o sea, será muerto. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Desde Samuel fue 40 años juez y profeta. Y Dios lo usó tremendamente. Y dice que los profetas hablaron de Jesús, hablaron del Mesías. Pero vino y los judíos lo rechazaron y lo peor es que lo siguen rechazando. Pero en aquel día lamentarán. Y la Biblia dice que llorarán. Eso dice la profecía de la Biblia. Llorarán y le preguntarán qué son esas heridas en tus manos. Y Jesús le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Llama amigos a los judíos. Qué amor más grande el del Señor. Y toda alma que no oiga tal profeta será desarraigado del pueblo. Según Dios y según las leyes de Israel, más bien desde el Sanedrín en adelante debieran ser todos muertos porque rechazaron al profeta que Dios envió. Y más que profeta era Emmanuel, Dios con nosotros. Él era profeta, maestro, apóstol, pastor. Él era el máximo, aleluya. Versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Eh, a vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, o sea, a Jesucristo, a Jesús, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cada uno se convierta de su maldad. Dios envió al Mesías para que Israel fuera salvo. Por eso Jesús, cuando llegó a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Si conocieras lo que es para tu paz, pero ahora tus ojos están velados, están ciegos. Bueno, bendito sea Dios, qué linda es la palabra del Señor. Qué bueno es este tema, qué emocionante. Sabe, a mí me gusta el futuro porque allí yo pasaré. Ya el pasado pasó. Hay gente que no prospera porque solo mira el pasado. Para los judíos que me escuchan, Dios le dijo a Abraham, y aquí se lo leí en la Biblia, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. No dice que todos los descendientes judíos, dice todas las familias de la tierra. El Nuevo Testamento enseña que la simiente de Abraham no era Isaac. Isaac solo era el primogenitor, era el primero, Isaac. Pero de Isaac vendría la simiente, que habla Génesis 3:15, que heriría al diablo en la cabeza. Jesús en la cruz venció al diablo y a los demonios y nos salvó en la cruz, muriendo voluntariamente por usted y por mí, sea judío o gentil. Y Jesús vino al mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y todo aquel que le recibe tiene salvación y vida eterna. Su vida es restaurada por el poder de Dios. Por eso mucha gente era drogadicta y ya no es drogadicta porque ha sido cambiada. Eran alcohólicos y ya no son alcohólicos. Han sido cambiados por el poder de Dios. En la primera venida la restauración es espiritual. Jesús vino hace como 2000 años y hasta la fecha su reino sigue a través de la iglesia. Pero su reino es espiritual. Es espiritual en este mundo. Y toda persona que pertenece a la iglesia verdadera, a la iglesia de Jesucristo, forma parte del reino de Dios. El reino de Dios no es solo el milenio, como muchos creen. No, el reino de Dios también está al norte del universo, donde mora Dios por encima de los cielos, según la Biblia. Porque dice, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Él es todopoderoso. Por eso cuando Jesús viene en su segunda venida, hasta las estrellas caerán del cielo. La luz de Dios será tan potente que habrá habrá oscuridad. ¿Por qué? Porque viene una luz más potente que la del sol de la Vía Láctea. Viene el Rey de Reyes y Señor de Señores que dijo: yo soy la luz del mundo. Y Él vendrá y alumbrará este mundo. Y la Biblia dice en Apocalipsis que habrá un terremoto como nunca lo hubo, ni lo habrá. Ni lo habrá. Porque oiga lo que voy a decir en forma resumida, pero es cierto. Los terremotos existen, los maremotos existen, las enfermedades existen, porque el ser humano le falló a Dios desde el principio y le seguimos fallando. Pero Dios no hizo al ser humano para que le falláramos, ni pecáramos contra Él. La Biblia enseña que Dios no quiere que uno peque, que el pecado ofende gravemente a Dios. Esto es muy importante. La Biblia enseña que Dios nos creó, dice Efesios 1:6 y 12, para su alabanza y su gloria. Y que Dios hizo a Adán y a Eva y que eran buenos en gran manera. Dios no los hizo con maldad en su mente, en su corazón. Dios no nos forma para el pecado. Ahora venimos de una raza caída así y desde que nacemos en pecado, contaminados.
Pero al recibir a Cristo, Dios nos limpia de todo pecado. La Biblia enseña en el libro de los Hebreos que los sacerdotes día tras día, refiriéndose a los sacerdotes que ministraban en el templo en Jerusalén a los judíos, que venían a ellos por sus pecados. Pequé, entonces traían un animal inocente que moría por el pecado del judío o del prosélito, o del convertido al judaísmo. Eso es prosélito. Y entonces el sacerdote no es el católico, ¿verdad? El sacerdote judío de la tribu de Leví mataba aquel animal inocente, sin enfermedad, sin golpes, porque ese animal representaba a Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Y la Biblia dice en el libro de los Hebreos que día tras día estaban ministrando por los pecados del pueblo, que nunca pueden borrar los pecados. Solo en forma simbólica representaba que eran borrados los pecados. Pero la sangre de Cristo tiene poder retrospectivo. O sea, aún la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario hace 2000 y resto de años, fue la sangre que limpió al patriarca Abraham, a Isaac, Jacob, a Noé, probablemente Adán y Eva, probablemente ellos fueron salvos, después se arrepintieron, que enseñaron a Seth a invocar a Dios y a ofrendar a Dios y demás, como que da a entender que se pidieron perdón a Dios. Así que si tú que me escuchas quieres ser salvo, sea judío o no judío, todos, dijo alguien, somos jodidos o todos le hemos fallado a Dios. Por eso todos necesitamos un arrepentimiento. Como dijo San Pedro ahí, que antes se lo leí en Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. Arrepentirse es cambiar de mente, darle la espalda al pecado. Convertirse es dejar de hacer lo malo. Hay gente que se llama cristiana y no parece que se haya arrepentido y convertido. Sigue igual, como el cerdo vuelve al barrial. Así que viene la restauración de todas las cosas. Viene 1000 años de paz sobre la tierra. El animal volverá a ser mansito como el principio. Habrá una justicia verdadera. Qué lindo ver los matrimonios amándose, con los niños orando por el alimento, con los niños jugando en los parques, bañándose en la mar, en el río. Qué bonito, yendo a Jerusalén, porque tendremos que ir a Jerusalén varias veces al año, según la Biblia, en el milenio. Y todo eso lo vamos a ver. Por eso le digo que el milenio será un tiempo muy lindo. Pero ahora que no estamos en el milenio, es necesario que nos arrepintamos. Porque si usted se arrepiente, va a estar en el milenio. Si usted no se arrepiente, va a salir del infierno para el lago de fuego y azufre. Después del milenio, como a los pocos meses, va a ser el juicio final. Y entonces solo va a salir del infierno para ser echado al lago de fuego y azufre, según lo enseña el libro de Apocalipsis. O sea, usted no va a ir al milenio. Pero la iglesia, los que recibimos a Cristo en el corazón, viene Cristo y nos vamos con Él o morimos, sí vamos a estar en el milenio con un cuerpo espiritual. Ya nosotros no nos reproduciremos, porque la Biblia dice que seremos como los ángeles de Dios y como Dios mismo. O sea, seremos sin sexo, sin deseos sexuales, sin deseos ni sed a ningún pecado, llámese cual sea. Bueno, el sexo no es pecado, ni las relaciones sexuales. Lo que es pecado es la inmoralidad, la perversión sexual y las relaciones sexuales que Dios condena. Eso es lo que es pecado, pero el sexo no es pecado. Pero en la eternidad no habrá sexo. Amada persona, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres recibir a Cristo? Repite conmigo. No porque repitas oración va a ser salvo, sino porque tú lo haces con fe, diciéndole a Jesús que es un pecador, una pecadora y que le necesita a Él, que es el único que te puede salvar. Yo no puedo. Repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti como pecador, pecadora.
Me arrepiento de todo pecado, renuncio a la brujería, renuncio a lo malo, renuncio al pecado en esta hora. Reconozco que tú muriste en la cruz como un hombre para salvarme y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Dios te bendiga. Has pasado a ser salvo, has pasado a formar parte de la iglesia verdadera. La paz de Dios.